Oye, papá, ¿tienes un segundo? La voz, aguda y cargada de esa arrogancia despreocupada que solo se encuentra en los jóvenes y seguros de sí mismos, atravesó el murmullo del pasillo de la base naval. Stanley Morton no levantó la vista. A sus 78 años, había aprendido el valor de elegir sus batallas, y un joven marinero intentando provocar al conserje ni siquiera se registraba como una escaramuza. El desgastado cabezal de su fregona continuó su rítmico recorrido semicircular por el linóleo pulido, dejando un arco oscuro y limpio a su paso. El suboficial Cade Jennings sonrió con sorna a sus dos amigos, que se apoyaban en el mamparo con idénticas expresiones de aburrida superioridad. «Te estoy hablando a ti, veterano». Dio un paso al frente, plantando su pulida bota negra justo en la trayectoria del siguiente golpe de Stanley. La fregona se detuvo a 1 centímetro del cuero. «Estábamos hablando de indicativos de llamada», dijo Jennings, con la voz lo suficientemente alta como para atraer las miradas de los transeúntes. «Ya sabes los apodos tan chulos que te dan en la flota. Soy Viper. Este es Amer». Señaló con el pulgar a uno de sus amigos. «¿Y tú? Apuesto a que tenías un indicativo de llamada realmente asesino en aquellos tiempos». «¿Cuál era? ¿Fregona 1? ¿Escurridor 6? Sus amigos rieron disimuladamente. El sonido era metálico y desagradable en el largo y estéril pasillo. Stanley levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, no mostraban ira ni molestia. Eran tranquilos, observadores y no delataban nada. Simplemente miró la bota, luego la cara del joven. No dijo una palabra. Esta tranquila dignidad pareció enfurecer a Jennings más que cualquier réplica enojada podría haberlo hecho. Era un lenguaje que no entendía. En su mundo, se respondía a la agresión con agresión. El silencio era debilidad. Veía la calma del anciano como una forma de falta de respeto, una negativa a seguir su juego. «¿Qué pasa, anciano? ¿Te comió la lengua el gato?» Jennings empujó. El pasillo, una vía principal que conducía al centro de información del comando, estaba cada vez más concurrido. Se acercaba el cambio de turno y un pequeño grupo de marineros, tanto jóvenes como veteranos, comenzaba a formarse. Algunos observaban divertidos, otros con un atisbo de desaprobación, pero nadie intervino. Era solo Jennings, un conocido impulsivo, fanfarroneando ante un contratista civil. No era su problema. Jennings sentía las miradas sobre él y eso impulsaba su actuación. Ya no se burlaba de un anciano, sino que afirmaba su lugar en la jerarquía. Era el guerrero uniformado. Este hombre era solo la ayuda. «Te hice una pregunta». «En mi marina, respondemos preguntas». Señaló el pasillo, las puertas selladas con sus ominosos carteles de advertencia, el zumbido de potentes dispositivos electrónicos que se sentía a través de las suelas de sus zapatos. «Esta es una zona segura. Necesitamos saber quién está en nuestra casa. Enséñame tu autorización». La exigencia flotaba en el aire, una clara escalada. Esto ya no era solo una justa verbal. Jennings invocaba ahora su autoridad, por insignificante que fuera. Stanley Morton dejó escapar un suspiro, tan suave que apenas se oía. Era el suspiro de un hombre que esperaba una tarde tranquila, pero que había recibido algo completamente distinto. Con movimientos lentos y pausados que denotaban dolor en las articulaciones y toda una vida de paciencia, apoyó el palo de la fregona contra la pared. Metió la mano en el bolsillo trasero de sus sencillos pantalones grises de trabajo y sacó una cartera de cuero desgastada, de esas que se doblan en tres y se mantienen unidas más por la memoria que por las costuras. Extrajo con cuidado una tarjeta de identificación plastificada y se la ofreció. Jennings no la cogió.
La miró fijamente, obligando a Stanley a levantarla para que la inspeccionara. La multitud creció, el silencio se hizo más profundo a medida que se desarrollaba el pequeño drama. Jennings se inclinó, fingiendo leer la tarjeta. Stanley Morton, contratista, servicios de limpieza. Levantó la vista, con una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. ¿Ven? Solo el conserje. Ahora, sobre ese indicativo. Déjalo, Cade, murmuró uno de sus amigos, percibiendo que el ambiente en el pasillo había pasado de la diversión a la incomodidad. Pero Jennings se había metido demasiado. Sintió que tenía que ganar. Vio el pequeño broche metálico deslustrado en el cuello de la chaqueta de trabajo de Stanley. Era un dragón diminuto, con intrincados detalles, tan descolorido que apenas era reconocible. Extendió la mano y lo rozó con la uña. ¿Qué es esta cosita? Tus hijos te la compran en una máquina expendedora. En cuanto su dedo tocó el broche, algo cambió en los ojos de Stanley. La calma y plácida superficie de su mirada se onduló. Por una fracción de segundo, las luces fluorescentes del pasillo parecieron atenuarse, reemplazadas por un verde caótico estroboscópico. El zumbido sordo de las alas de servidores quedó ahogado por el golpeteo fantasmal de las aspas del rotor, el redoble de una ametralladora y la voz desesperada de un joven llena de estática. Dragón 6, aquí Águila 2, hemos caído. Repito, hemos caído. Están por todas partes. El olor a combustible de avión, ozono y selva húmeda y podrida llenó sus sentidos. Entonces, tan rápido como llegó, desapareció. Estaba de vuelta en el pasillo, mirando el rostro arrogante del suboficial Jennings. Todo el recuerdo sensorial, el eco fugaz de una vida vivida décadas atrás, había durado menos de un latido. Pero estaba allí, un fantasma en la máquina. La mano de Stanley, aún sosteniendo la identificación, estaba perfectamente firme. No dijo nada. Su silencio era su escudo, su armadura, su última línea de defensa. Y estaba llevando a Jennings al límite de su autocontrol. ¿Estás sordo? ¿O solo eres estúpido? La voz de Jennings era ahora un gruñido bajo. Finalmente, le arrebató la identificación de las manos a Stanley. ¿Sabes qué? Creo que eres un riesgo para la seguridad. Deambulas por zonas sensibles, sin responder preguntas. ¿Cómo sabemos que no eres un espía haciéndose pasar por un viejo conserje inofensivo? Agitó la identificación a los curiosos. Cualquiera puede conseguir uno de estos. Desde el fondo de la pequeña multitud, el suboficial jefe Miller observaba, su rostro una máscara sombría. Era un hombre de 30 años en el servicio y sus instintos le gritaban. Había visto este tipo de cosas antes. Un marinero joven y arrogante presionando demasiado, ebrio de su propia pequeña medida de autoridad. Pero esto era diferente. No era el chico Jennings lo que le preocupaba. Era el anciano. El conserje. La aterradora y absoluta quietud que poseía ante tan profunda falta de respeto. No era la calma de un hombre asustado. Era la calma de un hombre que había visto cosas mucho peores que esto apenas registraba. Era la calma de una montaña en una tormenta de viento. Miller había escuchado historias, susurros en realidad, que flotaban alrededor de los comedores de suboficiales durante años. Una leyenda sobre un tranquilo trabajador civil en la base. Un hombre que era más de lo que parecía. La mayoría lo descartó como una historia de mar, un cuento chino. Pero al ver la mandíbula apretada de Stanley Morton y la inquietante firmeza de su mirada, Miller sintió un terror gélido que le recorría la espalda. Vio a Jennings enfurecerse por su último acto decisivo de humillación y supo que tenía que actuar. No se abrió paso entre la multitud. No le gritó a Jennings.
Eso solo empeoraría las cosas, una confrontación pública entre un jefe y un suboficial. En cambio, retrocedió sigilosamente, se escondió en un pasillo lateral y sacó su teléfono. Le temblaban ligeramente las manos mientras revisaba sus contactos. No llamó a seguridad de la base. No llamó a su oficial de división. Fue directo a la cima. Encontró el número de la oficina del jefe maestro de la flota. Un joven ayudante contestó al segundo timbre. Oficina del jefe maestro. Soy el jefe Miller, dijo en voz baja y urgente. Necesito hablar con el jefe maestro Harris. Es una emergencia. Se está preparando para la instrucción del almirante, jefe. ¿Puede esperar? No, dijo Miller, y la palabra salió como un disparo. No puede esperar. Estoy en el pasillo, afuera del CIC. Tenemos una violación del código de conducta en curso. Una grave. Pudo oír al ayudante suspirar al otro lado. Esta probablemente iba a ser una llamada que limitaría su carrera. Hay un suboficial llamado Jennings y está acosando públicamente a un contratista civil. ¿Un contratista?, preguntó el ayudante con voz cargada de escepticismo. Jefe, ¿de verdad se llama así?, interrumpió Miller. ¿Es Stanley Morton? Dejó el nombre en el aire. Es Jennings. Exige saber su indicativo. Jefe mayor, tiene que venir o tiene que llamar al almirante. Creo que este está a punto de convertirse en el peor día de la vida de ese joven suboficial. Se hizo un repentino silencio al otro lado de la línea. El tipo de silencio que significa que alguien acaba de dejar caer un bolígrafo y se ha quedado paralizado. Miller casi podía oír cómo giraban los engranajes. El nombre Stanley Morton siendo procesado a través de décadas de tradición naval e historia clasificada. Quédese ahí, jefe. La voz del ayudante ahora era diferente. Era tensa, forzada. No deje que la situación empeore. La ayuda está en camino. La línea se cortó. Miller se guardó el teléfono en el bolsillo y regresó al pasillo principal, con el corazón latiendo nerviosamente contra sus costillas. Tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que les contaría a sus nietos. La llamada aterrizó en el escritorio del jefe maestro de flota Harris como una granada con la anilla quitada. Su ayudante, un joven marinero con ojos de pánico abiertos, transmitió el mensaje del jefe Miller en un susurro vacilante. El jefe maestro, un hombre corpulento y curtido por décadas de servicio, escuchó sin expresión, pero cuando el ayudante dijo el nombre, Stanley Morton, Harris se puso rígido. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. La dejó sobre su escritorio con un clic audible deliberado. Di ese nombre otra vez, hijo, dijo Harris, su voz era un murmullo bajo. Stanley Morton, jefe maestro, un custodio. Harris se levantó de su silla. No era un hombre de movimientos rápidos, pero ahora lo hacía con una aterradora determinación. Se dirigió a un gran archivador cerrado con llave en un rincón de su oficina, reservado para antiguos registros de servicio y archivos personales confidenciales. Giró la cerradura de combinación con una velocidad de práctica que desmentía la antigüedad del archivador. Abrió un cajón marcado con una M y sus dedos gruesos rebuscaron entre los archivos. Sacó uno. Era delgado, casi vacío, y la mayoría de las páginas estaban cubiertas de gruesas líneas negras de redacción, pero una línea en la primera página estaba clara. Decía, designación del proyecto, diente de dragón, autoridad de mando, dragón 6. El jefe maestro cerró el archivo y miró a su ayudante, pálido. Llame al almirante Vance, use el canal seguro. Dígale que tenemos un problema con el dragón 6 en el CIC. Él sabrá lo que significa.
El ayudante, comprendiendo ahora que estaba en medio de algo muy por encima de su nivel salarial, se apresuró a obedecer. Harris entonces pulsó el intercomunicador de su escritorio. Seguridad. Quiero una guardia de honor del Cuerpo de Marines completa. Uniformes de gala. Fusiles. A mi posición. A toda velocidad. Y llame al comandante de la base. Dígale que se reúna conmigo en la entrada este del edificio CIC hace 5 minutos. Apagó el intercomunicador y cogió su funda del soporte. Dios mío, susurró a la sala vacía. Ha estado aquí todo este tiempo fregando suelos. El público, en el silencio de la oficina del jefe maestro, ahora conocía el secreto. Entendían lo que estaba en juego, pero en el pasillo el drama estaba alcanzando su punto álgido. De vuelta en el pasillo, el suboficial Jennings era completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre su cabeza. Solo sabía que el silencio del anciano era un desafío que tenía que romper. Vio la inquietud en la multitud, las miradas de desaprobación de los suboficiales superiores, y lo malinterpretó. Pensó que esperaban a que terminara, a que afirmara la autoridad del uniforme. Se acercó un paso más a Stanley, bajando la voz a un tono teatral y amenazante. Ya está, viejo, ya no sigo jugando. Agarró el delgado brazo de Stanley, clavándole los dedos en el frágil músculo. La multitud jadeó al unísono. Se había pasado de la raya. Eres un riesgo para la seguridad. Tu historia no cuadra. Vienes conmigo a ver al maestro de armas. Te meteremos en una pequeña habitación y te haremos algunas preguntas hasta que decidas hablar. Empezó a tirar de Stanley hacia adelante, pero el viejo era un ancla, inmóvil. Y después de eso, Jennings se burló, acercando su rostro al de Stanley. Te haremos una pequeña evaluación psicológica. Quizás estés confundido. Quizás hayas olvidado quién eres. Podemos ayudarte con eso. Fue la mayor extralimitación. No solo estaba insultando a un conserje. Estaba amenazando con despojar a un hombre de su dignidad, su libertad y su cordura. Había pasado el punto de no retorno. Y en ese preciso instante, un nuevo sonido irrumpió en la escena. Comenzó como un débil latido rítmico proveniente del otro extremo del largo pasillo. Un sonido completamente fuera de lugar en el tranquilo y climatizado mundo de la base naval. Era el sonido de precisos pasos militares. Muchos de ellos, moviéndose al unísono. Aplausos, aplausos, aplausos. El sonido se hizo más fuerte, más potente, resonando en el linóleo y los mamparos de acero. Todas las cabezas en el pasillo se giraron hacia el sonido. Jennings se congeló, su mano aún aferrada al brazo de Stanley. Su sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura confusión. Las puertas de cristal al final del pasillo se abrieron de par en par y emergió la fuente del sonido. Primero llegó el comandante de la base, un capitán con águilas plateadas en el cuello, su rostro firme como el granito. A su lado estaba el jefe de la flota, con una expresión de furia fría, y detrás de ellos, moviéndose con la fluida e intimidante gracia que solo ellos poseen, había un contingente de 8 marines de los Estados Unidos vestidos de gala. Sus sombreros blancos estaban inmaculados, sus rifles en perfectas manos, sus zapatos lustrados golpeando el suelo con un único y atronador estallido a cada paso. El espectáculo fue tan repentino, tan abrumador, que la multitud simplemente se dispersó, apretándose contra las paredes como para evitar ser tocada por la gravedad de la procesión. Se movían con una determinación que dejaba sin aliento al pasillo. No caminaban, avanzaban, y su destino era la pequeña y desagradable escena que estaban armando un suboficial y un conserje. La procesión se detuvo a 1 metro de Stanley Morton.
El suboficial Jennings miró al capitán, al jefe de la flota y a los marines con rostro impasible, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su agarre en el brazo de Stanley se aflojó. El comandante de la base, un hombre que comandaba a miles de marineros y supervisaba activos navales valorados en $1.000 millones, ignoró a Jennings como si fuera un mueble. Sus ojos estaban fijos únicamente en el viejo conserje. Se irguió cuán largo era, con la espalda erguida. En el silencio resonante del pasillo, levantó la mano derecha en un saludo tan brusco, tan preciso, que podría haber cortado un cristal. La mantuvo allí, con la mirada fija en la de Stanley. Señor Morton, resonó la voz del comandante, potente y cargada de un respeto que rayaba en la reverencia. Es un honor, señor. Jennings se quedó boquiabierto. El resto de la multitud observaba con asombro e incredulidad. El comandante de la base saludaba al conserje. El jefe maestro de la flota y los 8 marines lo imitaron, sus movimientos en un gesto unificado de supremo respeto. El comandante no bajó el saludo. Lo mantuvo, un testimonio público del hombre que tenía delante. Fue el jefe maestro quien dio un paso al frente para dirigirse a la multitud atónita. Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de la historia. Para quienes estén confundidos, comenzó, mientras sus ojos escudriñaban los rostros de todos los marineros presentes. Para quienes no saben quién es este hombre, les sugiero que escuchen con atención. Están ante el hombre que una vez fue conocido por el indicativo Dragón 6. Una oleada de murmullos y jadeos recorrió la multitud. El nombre era un fantasma, un susurro de una guerra olvidada, una leyenda contada en voz baja por veteranos. La mayoría pensó que era solo una historia. Mackenzie Morton, el jefe maestro, continuó, alzando la voz con orgullo, fue el comandante de una unidad clandestina del MACSOC designada Diente de Dragón durante la Guerra de Vietnam. Sirvió 5 periodos de servicio, operando en la retaguardia enemiga. Los registros oficiales, los pocos que aún no están clasificados, le atribuyen el rescate directo de 87 pilotos y operadores de las Fuerzas Especiales estadounidenses derribados. Con cada palabra, el suboficial Jennings parecía encogerse. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido y enfermizo. Los marineros que minutos antes se habían estado riendo disimuladamente con él miraban al suelo, profundamente avergonzados. Por sus acciones, la voz del jefe maestro resonaba con autoridad. Había sido condecorado con la Cruz de la Armada 2 veces, la Estrella de Plata 4 veces, la Estrella de Bronce al Valor 3 veces, y una Medalla de Honor, cuya condecoración permanece clasificada hasta el día de hoy. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Este hombre, este conserje, tiene más coraje y ha demostrado más honor en cada semana de servicio que la mayoría de nosotros en toda su vida. Se ha ganado el derecho a vivir su vida en paz y tranquilidad. Se le debe nada menos que nuestro respeto absoluto e inquebrantable. El comandante finalmente bajó el saludo militar. Volvió su mirada, fría como el Atlántico Norte, hacia el suboficial Jennings. El joven se estremeció como si lo hubieran golpeado físicamente. Suboficial. La voz del comandante era peligrosamente baja. Una silenciosa tormenta de rabia controlada. Dijo, estás aquí con un uniforme que este hombre ha honrado con su sangre, y te atreves a ponerle una mano encima. Te atreves a cuestionar su carácter. No esperó una respuesta. Le hizo un gesto al jefe maestro. Lleva a este marinero a mi oficina. Su carrera naval acaba de dar un giro muy brusco y desagradable. Dijo, no vas a ser un hombre. Dijo, no vas a ser un hombre. Él y yo vamos a tener una larga conversación sobre los valores fundamentales de la Armada de los Estados Unidos.
Dos de los marines rompieron la formación y flanquearon a Jennings, su presencia inmensa e intimidante. Lo escoltaron lejos, un joven destrozado y humillado que acababa de aprender la lección más brutal de su vida. El comandante entonces se volvió hacia Stanley, su expresión se suavizó. Señor, en nombre de todo mi mando le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Por primera vez, Stanley Morton habló. Su voz era tranquila. Un poco ronca, pero se escuchó a través del silencioso pasillo. No hace falta, capitán, dijo, asintiendo con cansancio. Es solo un niño. Los jóvenes son ruidosos. Creen que el mundo necesita oírlos. Aún no saben que lo que importa es el silencio. Miró a su alrededor, a los rostros de los jóvenes marineros que lo observaban, sus expresiones eran una mezcla de asombro y vergüenza. Honor, dijo Stanley, dándose un golpecito en el pecho con un dedo nudoso, justo encima del pequeño broche del dragón. No es algo que se lleva en la manga para que todos lo vean. Es algo que se lleva aquí dentro. Solo enséñeles a mirar con más atención, a ver a la persona, no el trabajo que hacen. Al dar un golpecito al broche, otra imagen floreció en su mente. Esta, clara y cálida. Un claro en la selva. Vapor saliendo de la tierra húmeda. Un Stanley mucho más joven, cubierto de barro y mugre, está arrodillado junto a un piloto herido. El piloto, con el rostro marcado por el dolor y la gratitud, presiona una pequeña pieza de metal tallada a mano en la palma de Stanley. Es un pequeño dragón. Te llaman Dragón 6, dijo el piloto con voz áspera. Una sonrisa le iluminó el rostro. Pensé que debías tener uno para hacerlo oficial. Era un regalo. El símbolo de una vida salvada. De una deuda que jamás podría saldarse del todo. Llevada discretamente en el cuello de un conserje durante 50 años. El incidente en la base naval se convirtió en leyenda instantánea. La historia del capitán y el conserje se extendió de barco en barco. De estación en estación. El comandante de la base cumplió su palabra. El suboficial Jennings no fue dado de baja. Pero fue degradado al rango más bajo posible. Y reasignado a una unidad encargada de los trabajos más humildes y serviles que la Armada podía ofrecer. Más importante aún, el comandante instituyó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio para todos los marineros de la base. Fue una lección de historia y patrimonio, centrada en las contribuciones discretas de los veteranos y en la idea de que los héroes a menudo vestían los disfraces más modestos. Extraoficialmente, todos en la base lo llamaron el Protocolo Dragón 6. Pasaron las semanas. El aire otoñal se volvió fresco. Una tarde, el ahora aprendiz de marinero Cade Jennings estaba a gatas, fregando el suelo de la letrina de un cuartel. El trabajo era duro, el olor era nauseabundo y le daba mucho tiempo para pensar. Oyó el familiar chirrido rítmico de las ruedas de un cubo de fregar y levantó la vista. Stanley Morton estaba en la puerta, listo para empezar su turno. Los dos hombres se miraron un largo rato. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Jennings se puso de pie lentamente, con el rostro enrojecido por una vergüenza aún viva. Señor Morton, dijo, con la voz apenas un susurro. No sé qué decir. Lo siento. Stanley lo miró, con la mirada tan firme como siempre. Observó el trabajo que Jennings había estado haciendo, el suelo a medio fregar, el cubo de agua sucia. Simplemente asintió una vez, en un gesto de reconocimiento. Un trabajo es un trabajo, hijo, dijo con voz suave. ¿Lo haces con orgullo, o no lo haces? Entonces, una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Señaló con la barbilla un rincón al que Jennings aún no había llegado. Se te escapó un punto. No era una provocación.
No era una burla. Era la simple constatación de un hecho. Una discreta lección práctica de un trabajador a otro. Fue un momento de gracia. Jennings miró el punto, luego volvió a mirar a Stanley y asintió. Tomó su pincel y, sin decir una palabra más, volvió a su trabajo. Stanley Morton lo observó un segundo más antes de girarse y continuar su ronda, un héroe silencioso recorriendo los pasillos que había jurado proteger hacía toda una vida. La historia de Stanley Morton es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo en los roles más discretos. Si te conmovió su historia de dignidad y honor, dale a me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete a Better en Valor para más información.